iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste sola, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, amables oyentes de su programa Palabras del Pastor, a través de su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Los saludo muy atentamente en este tercer encuentro de preparación para la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia. Es el segundo tema, el que vamos a tratar hoy, que se titula Tú, Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. El tema trata de la misión que desempeña el Papa como testigo de Cristo. Pedro fue el primer Papa. La misión que el Señor le confía a Pedro sigue siendo la misión confiada al Papa en cada época de la historia. Y veremos en primer lugar lo que significa el cambio de nombre. De ahí viene la costumbre de que el Papa cambia su nombre al momento de ser elegido y escoge un nombre que signifique de alguna manera la misión que el Espíritu Santo le pide realizar en el tiempo que dure como sumo pontífice y como vicario de Cristo. Como estamos haciendo en nuestros encuentros, pues lo primero será nuestra oración por la visita del Papa Francisco a Colombia. La iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Pidamos entonces al Señor, junto con esta oración, para que nosotros, los fieles católicos de Colombia, nosotros los oyentes de este programa Palabras del Pastor y todos aquellos con quienes nosotros nos encontramos y a quienes podamos ayudar en este tiempo, nos preparemos para acoger las palabras, las enseñanzas, los gestos, las actitudes del Papa Francisco, que viene con una misión concreta a Colombia, la misión que le ha dado el mismo Señor. Ya el título nos dice parte de esa misión: confirma en la fe a tus hermanos. El Papa viene a confirmarnos en la fe cristiana, en el seguimiento de Cristo. Nos viene a enseñar la verdadera fe como maestro de maestros. La misión precisamente es enseñar la recta doctrina de la fe, aplicada por supuesto a las circunstancias de nuestro tiempo. Es lo que también llamamos el magisterio del Papa o el magisterio petrino, es decir, la capacidad que el Espíritu Santo le da para discernir y enseñarnos en cada tiempo, y por tanto a Francisco en nuestro tiempo, en las circunstancias concretas de nuestro tiempo, cómo vivir la fe cristiana. Gran parte de los discursos, mensajes, homilías y otro tipo de intervenciones que hará el Papa Francisco, pero también sus actitudes, cada detalle durante los días de la visita, cada lugar que encuentra, cada tipo de personas que encuentra, nos mostrará una intención concreta de la misión del Santo Padre. Se trata de que observemos y como seguidores de Cristo imitemos, procuremos también nosotros realizar lo que de palabra nos enseña y lo que con sus gestos nos muestra el Santo Padre Francisco. Estaba Jesús a la orilla del lago de Genesaret. Voy a leer el capítulo 5, los primeros 3 versículos del Evangelio de San Lucas.
y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio 2 barcas que estaban en la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Detengámonos observando con nuestra mente, imaginándonos. La imaginación aquí es muy buena porque nos ayuda a comprender mejor el texto bíblico. Hay un lago, hay unas barcas, hay unos pescadores. Los pescadores se han bajado de las barcas y están recogiendo las redes porque han terminado la faena. Es el momento en que Jesús viene y se sube a una de las barcas que resultó ser la de Simón y desde allí comienza a enseñar a la muchedumbre. ¿Por qué lo hace desde la barca? Pues lo más seguro por comodidad, puesto que él está sentado en la barca en el mar y la gente está toda en la playa frente a Jesús. Se supone que el mar está calmado y que el viento favorece la comunicación, de modo que Jesús no tenga que gritar, sino hablar en un tono fuerte para que la gente escuche su enseñanza. No nos dice el texto que acabamos de leer cuál fue la enseñanza de Jesús. Pero aquí, más que la doctrina que enseñó Jesús o las palabras que dirigió a la gente, lo que nos interesa o lo que le interesa al comentarista en este momento es el hecho de que Jesús decide subirse a una barca y que esta barca sea de propiedad de Pedro, que era pescador. Es más, por lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles, no era un pescador solo, casi nunca los pescadores lo hacen en solitario. Es una profesión que si nosotros aún hoy observamos, no a los pescadores estos industriales, que traen unos barcos enormes y con una serie de maquinaria y hacen una pesca industrial, muchas veces arrasando con todo lo que encuentran, porque lo que les interesa es explotar el mar para sacar capitales y llenar sus bolsillos. Pensemos más bien en estos pescadores artesanales de nuestras ciénagas, de nuestros mares, de nuestros puertos, todos nuestros pueblitos que quedan en el litoral o en las orillas de las ciénagas o en las orillas de los ríos. Casi nunca están solos, casi siempre salen en compañía, 5, 6 o más barcas, rumbo al centro de las ciénagas, adentrándose en el mar, donde ellos ya con su sabiduría saben que van a encontrar bancos de peces y van a poder hacer una pesca, no con ánimo industrial. Pescarán unos cuantos peces para vender a sus clientes, otros para comerse con su familia y pues luego hasta la próxima pesca, porque a ellos no les interesa enriquecerse, sino aprovechar los recursos que el mar o el agua les brindan para sustentar a su familia y a sus hijos y tener con qué comprar la liga, es decir, los otros productos vegetales o no perecederos con los cuales acompañarán su comida. Son estos pescadores artesanales que no pescan solos, ya con la imaginación nos hemos hecho el panorama, hemos reconocido las personas, hemos ubicado los sitios, hemos descrito la multitud. Ahora, en una actitud más contemplativa, digamos al Señor: Señor Jesús, que salías al encuentro de las multitudes que se agolpaban en torno a ti para oír la palabra de Dios y con gusto les dirigías tus enseñanzas. Danos la gracia de saber escuchar y aceptar las enseñanzas que tú tienes para darnos desde la barca de Simón Pedro. Hoy está montado en esa barca el Papa Francisco. Concédenos que cuando venga, y precisamente lo tendremos en Cartagena, prácticamente frente al mar, concédenos corresponderte y ser fieles a todas las gracias que vas a derramar a través del Papa en nuestra tierra. Prepara el corazón de las multitudes en Colombia, especialmente en nuestra costa caribe, para que seamos tierra buena, que produzcamos fruto abundante, fruto que viene de haber sabido acoger y vivir las enseñanzas. Haz germinar en nosotros el don de la fe. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora podemos hacer un diálogo ya en torno, no a Pedro, el del Evangelio, el de aquel Evangelio, sino el Pedro de hoy, el sucesor de Pedro. Pensemos ahora
¿Qué es lo que más me llama la atención del Papa Francisco? Tratemos de decírnoslo a nosotros mismos brevemente. ¿Qué es lo que me llama la atención del Papa Francisco? Ahora vayamos un poquito más adentro. ¿Quién es el Santo Padre y cuál es su misión en la Iglesia y en el mundo? ¿Por qué creemos que es importante la visita del Papa a Colombia? Y bien, ahora sí, centrándonos más en el Evangelio que leímos, preguntémonos qué significa para mi vida de cristiano el mensaje que me dejó el Evangelio que acabamos de escuchar. Aquí dejamos poco tiempo porque los silencios en la radio no son muy buenos, pero son preguntas que ojalá queden en nuestra mente y a lo largo del día, de la jornada, en los momentos en que podamos dedicarnos un poquito más a eso, profundicemos en cada una de estas preguntas tratando de responderlas. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular. Ahora vamos a escuchar el texto que también volveremos a proclamar mañana, que es este en el cual nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre a Simón. En el anterior texto nos decía, la barca era de Simón. Ahora vamos a encontrarnos con este otro texto del Evangelio de San Mateo, en el cual a ese Simón Jesús le cambia el nombre en un momento determinado, en un episodio muy importante, de los muchos que hay en el Evangelio, y que implica a la persona de Pedro, o bueno, de Simón, porque todavía no se llamaba Pedro. Escuchémoslo, capítulo 16, versículos del 13 al 20 de San Mateo. Arrugas y defectos la quiero más, pues sé muy bien que he envejecido sin dejarme de querer. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Podemos reflexionar brevemente sobre el texto, porque ahora no lo vamos a comentar como el anterior, pero reflexionemos brevemente también con base en algunos interrogantes. ¿Qué respuesta dieron los discípulos a la pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No ángeles de luz, pero Segunda pregunta, ¿qué respondieron los discípulos a la pregunta que Jesús les hizo? ¿Ustedes quién dicen que yo soy? No vayas triste en soledad, Y otra pregunta, ¿qué significan las llaves? a los hermanos caminando. Hoy vamos a profundizar en un tema, el cambio de nombre, y mañana profundizaremos en otros aspectos de este segundo tema de preparación a la visita del Santo Padre. Recordemos que estamos haciendo 2 sesiones por tema. De los 10 temas que nos propone la Conferencia Episcopal, pues nosotros vamos a sacar 20 encuentros radiales, más o menos, para ir desarrollando esta preparación a la visita apostólica del Santo Padre. El cambio de nombre. La Biblia nos muestra algo significativo. Cada vez que Dios cambia el nombre a una persona, no es por casualidad, sino por una razón importante. El dato cobra especial relieve si se tiene en cuenta que en el Antiguo Testamento el cambio del nombre por lo general implicaba la encomienda de una misión. Por tanto, el nombre corresponde a la identidad, función y o ministerio que ha de asumir aquel que ha sido llamado por el Señor. Esto también sucedió con los apóstoles, en especial con uno de ellos. Cuando Jesús llamó a los 12, los instituyó a modo de colegio, es decir, un grupo estable al frente del cual puso a Pedro, elegido de entre ellos mismos por el Señor. Este nombramiento se da en el momento mismo en que el apóstol profesa su fe ante Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta es una
profesión de fe que hace Pedro. Está confesando públicamente y con sus propias palabras la fe que tiene en Jesús. Está respondiendo entonces a la pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ti, Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que iba a venir al mundo, el Hijo de Dios vivo, el que envió Dios para salvarnos. Aquí nosotros podríamos también ya no responder con palabras del Evangelio, sino con nuestras propias palabras. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Él para mí? ¿Qué decimos de Él? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué significa para nosotros? Habrá muchas opiniones en el mundo, pero ¿cuál es la tuya? ¿Tú qué dices de Él, de Cristo? Te tienes que decir. Si Cristo te preguntara, y de hecho te está preguntando hoy en el texto, ¿tú qué dices de mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significo yo para ti? Qué bueno que podamos tener una respuesta, y ojalá que sea la respuesta que el Señor espera. Pues en ese momento en que Pedro hace la confesión de fe, Jesús le cambió el nombre y ya no lo llama Simón, sino que lo llama Cefas, que es una palabra aramea que significa roca, que cuando se tradujo al griego, Cefas, el Evangelio se escribía en griego, entonces la tradujeron por Petros, en latín Petrus, masculino de la palabra Petra, que significa piedra. Roca, piedra, no es mucha la diferencia. O sea, realmente el traductor no se equivocó, aunque lógicamente los términos hebreos pueden significar muchas cosas más o menos parecidas. No son como nuestro idioma, que tiene una y hasta varias palabras para una misma cosa. El hebreo es lo contrario. Una sola palabra puede significar muchas cosas más o menos afines. Pero en este caso sí, Cefas, Petrus, piedra, roca. Curiosamente, la palabra roca, no ya en arameo, sino en hebreo, se escribe con las mismas consonantes de la palabra amén. Las mismas letras, porque el hebreo no tiene vocales. Amén. Y significa también roca. Y significa también fe. Interesante, que todo esto gira en torno a una misma idea. Pedro profesa su fe y Jesús lo constituye a este hombre que ha profesado esa fe, lo constituye en roca sobre la cual edifica su iglesia. Y por eso le da las llaves del reino de los cielos. ¿Las llaves qué significa? Pues la llave cierra y abre. Con la llave se cierra o se abre. En otros textos del Evangelio, este mismo hecho, este mismo acontecimiento se describe como el poder de atar y desatar. A Pedro, y luego más adelante a todos los apóstoles, les da este poder de atar y desatar, que también igualmente tiene muchos significados afines, pero que tiene que ver mucho con la comunión de la comunidad cristiana, del cuerpo del cuerpo que constituye la comunidad cristiana. Bien, pero no nos metamos con muchos temas porque nos podemos enredar. Quedémonos en que el Señor le cambia el nombre a Pedro y le asigna con este cambio de nombre una tarea específica, la de edificar con su fe la iglesia. Es una tarea en orden a la fe, no en orden a la política, por ejemplo. Entonces el Papa no viene, aunque es un jefe de Estado del Estado Vaticano, porque al Papa no le interesa el poder terrenal, el poder temporal, el poder político, sino que le interesa asegurar, mediante la existencia de un pequeño Estado, pero que es reconocido por la inmensa mayoría de países del mundo como un Estado con el cual se pueden mantener o cortar relaciones. Muchísimos países del mundo tienen relaciones con el Vaticano, relaciones diplomáticas, por eso tienen un embajador en el Vaticano y otro en Italia. Entonces decía, el Papa no viene propiamente como jefe de Estado, aunque lo es, sino viene como jefe de la Iglesia, a dar testimonio de la fe ante los que no son miembros de la Iglesia, a fortalecer la fe de los que son miembros de la Iglesia y a ayudarles y exhortarlos y estimularlos para que den pasos de fe que sirvan de testimonio a los que no creen o por lo menos no son de la Iglesia. Por las otras misiones de Pedro las vamos a dejar para el próximo día. Ahora entonces vamos a concluir este tema con las oraciones finales. Pero antes, algunas indicaciones, ya que el tema ha sido muy propicio. Ante la proximidad de la visita del Santo Padre a nuestro país y a la luz de esta reflexión que acabamos de realizar, podemos prepararnos a través de los siguientes compromisos. Primer compromiso:
orar en familia por el Papa Francisco. La familia es una iglesia doméstica donde el padre es como el sacerdote que ejerce el ministerio y hace la liturgia familiar, preside la liturgia familiar. Vida singular y a confirmar hoy nuestra Segundo compromiso, hablemos a nuestros familiares y amigos y compañeros de trabajo sobre la importancia y el papel que desempeña el Papa en la Iglesia y en el mundo. Podemos allí en estos ámbitos poner el tema, hablemos de esto, mire, el Papa va a venir, ¿ustedes qué piensan? Y esa será una oportunidad, primero para escuchar las expectativas de la gente, quién es para la gente el Papa, y luego poderle decir a la gente, quién es para mí el Papa. Y decirle, mire, la importancia de esta visita de Papa, lo que nos va a decir, las orientaciones que nos va a dar, pues vale la pena. Hay que dejar aparte prejuicios y otras cosas y decir, bueno, viene un hombre cuya importancia mundial es reconocida y viene a darnos una palabra no solamente a los católicos, sino a todos los colombianos. Por eso sintámonos aludidos y prestémosle atención, ya que no es cualquiera el que viene. Y por último, otro pequeño compromiso al que nos invita el tema de hoy, realizar una obra de misericordia con alguna persona cercana que lo necesite. Todo hace parte de las enseñanzas del Papa Francisco. Ahora vamos a responder a cada oración diciendo, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, para que continúe confirmándonos en la fe y el amor y la unidad. Escúchanos, Señor. Por nuestro país, para que acojamos con corazón generoso las enseñanzas del Papa Francisco. Escúchanos, Señor. Podemos añadir nuestras intenciones y necesidades particulares y vamos a concluir también, así como empezamos, con una oración. La oración por la visita que el Papa Francisco realizará a nuestra costa caribe, citándonos a un encuentro masivo de católicos en el Parque Contecar de Cartagena. Ven con nosotros y serás en la familia unida. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de los hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y a la Iglesia de la Costa Caribe en Cartagena. Virgen María, patrona de casi todas nuestras diócesis de la región Caribe, que con San Pedro Claver, San Luis Beltrán y Santa María Bernarda Bittler conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda en nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Gracias, amigos. Hemos llegado al final de este tercer encuentro, primera parte del segundo tema de preparación para la visita del Papa Francisco a nuestro país y especialmente a nuestra región. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.